Danny Grill de Olathe, Kansas, parecería que la entró con todo para los que lucían como extranjeros. Rafael Ramírez, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, habló en el Consejo de Seguridad y dijo que Venezuela continuará levantando la bandera de la descolonización en Naciones Unidas. Aquí le dan el uso de la palabra. Presidente, con la venia de este Consejo, deseo iniciar esta intervención uniéndome a las múltiples y sentidas manifestaciones de condolencias expresadas el día de hoy por el fallecimiento de nuestro amigo el embajador Vitaly Churkin. Su repentina partida representa una irreparable pérdida, no solo para su familia, a quienes extendemos nuestro pésame y solidaridad, sino también para la Federación de Rusia, a la cual el embajador Churkin sirvió con dedicación y patriotismo, así como para las Naciones Unidas, que pierden una figura excepcional comprometida con el multilateralismo inclusivo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Transmitimos al embajador Pío y a su delegación nuestras manifestaciones de afecto y de admiración por la labor desempeñada por el embajador Churkin en las Naciones Unidas y la huella que dejó entre nosotros, quien fue un brillante diplomático, maestro y extraordinario ser humano. Al mismo tiempo, lamentamos que este Consejo no haya podido acordar una declaración en memoria del embajador Churkin. Es una cuestión de humanidad, más aún cuando se trata de un diplomático de destacada trayectoria. Señor Presidente, en aras de facilitar un desarrollo dinámico de los intercambios de opinión de esta sesión y luego de presentar algunas reflexiones en calidad nacional, procederé a leer una versión resumida de la intervención de la República Bolivariana de Venezuela en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor Presidente, agradecemos al Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, señor Pavlo Klinkin, por la convocatoria de este debate abierto sobre los conflictos de Europa, el primero en su tipo, al tiempo de saludar la participación del Secretario General de las Naciones Unidas, del Secretario General de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y del Secretario General del Servicio Europeo de Acción Exterior. Europa ha vivido en los últimos 70 años una situación de relativa paz y estabilidad que le ha permitido alcanzar niveles importantes de desarrollo económico, promover la integración y el establecimiento y consolidación de instituciones multilaterales de carácter regional que han jugado un papel relevante en el mantenimiento de la paz. No obstante estos avances, el continente europeo no ha estado exento de conflictos como los que afectaron los antiguos territorios de Yugoslavia y hoy en día, al igual que otras regiones del mundo, enfrenta riesgos y desafíos como la amenaza del terrorismo y el extremismo violento, los conflictos armados pendientes de solución, la discriminación y exclusión social que ameritan respuestas integrales emanadas de la propia región y que cuenten con el respaldo de las Naciones Unidas, en particular de este Consejo de Seguridad. En este contexto, resulta un hecho alentador que nos encontremos frente a una Europa comprometida con la paz, que lleva a cabo esfuerzos por apartarse de las viejas concepciones del imperialismo rampante, el colonialismo criminal, la conquista de territorios, expoliación de recursos y la imposición de modelos políticos, económicos y culturales que respondan a sus intereses, aun cuando en ocasiones lamentamos que existan rezagos de esas visiones erróneas que han provocado intervenciones militares ilegales en contra de la independencia e integridad territorial de estados soberanos, como el caso de Irak y Libia, las cuales han dejado trágicas secuelas como la inmigración ilegal desde el Medio Oriente y Norte de África, cuya seguritización y criminalización rechazamos, a ser las mismas consecuencias de las políticas injerencistas de países de la OTAN. Por ello, al analizar la situación europea, nuestro país está convencido de la trascendencia de la solución pacífica de las controversias como única vía para dirimir conflictos y lograr relaciones internacionales basadas en el diálogo y la cooperación, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En tal sentido, las organizaciones regionales y subregionales como la OSCE juegan un papel de primer orden en los procesos de consolidación de la paz, por la vía del apoyo en el logro de los consensos, así como en la recuperación, reconstrucción y desarrollo de las sociedades que emergen de situaciones de conflicto. Cabe destacar que en estos procesos de búsqueda permanente de la paz, los foros regionales deben establecer sinergias con el Consejo de Seguridad sobre la base del capítulo 8 de la Carta
y evitar así duplicidad de acciones y esfuerzos en las diferentes áreas de trabajo. Al mismo tiempo, corresponde al Consejo de Seguridad aplicar en el marco específico de su mandato una política de solución de conflictos responsable, transparente e inclusiva, sin dobles raseros ni manipulaciones geopolíticas, y respondiendo a los altos intereses del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Señor Presidente, una revisión amplia de las actuales situaciones de conflicto en Europa nos lleva a hacer algunas consideraciones sobre determinadas crisis. En cuanto a Ucrania, Venezuela reconoce los esfuerzos diplomáticos por la OSCE a través de sus diferentes iniciativas de paz en esta difícil coyuntura que ha impactado a la población civil con el lamentable saldo de pérdida de vidas humanas. Queremos reiterar nuestro apoyo a los acuerdos de Minsk, suscritos por los jefes de Estados de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, y respaldados por el Consejo de Seguridad mediante la resolución 2202, como única manera para abordar una solución pacífica en este conflicto. De allí que llamamos una vez más a las partes a respetar el alto al fuego, no escalar el conflicto y permitir, más allá de los intereses extrarregionales, que los acuerdos se apliquen debidamente. Asimismo, este proceso exige que los actores claves que acompañen esta dinámica se abstengan de aplicar medidas coercitivas unilaterales que comprometan las negociaciones y sean contraproducentes al objetivo compartido de la paz y la solución definitiva del conflicto armado. Kosovo sigue siendo un asunto importante en la agenda de la paz en Europa, toda vez que persiste la desconfianza entre las partes y la exclusión de comunidades que inciden negativamente en las perspectivas del diálogo y estabilidad. Pese a ello, valoramos el papel que desempeñan la UNMIC y la misión de la Unión Europea, teniendo presente la resolución 1244 como la base jurídica internacional aplicable para el logro de una solución pacífica duradera, a la vez que reafirmamos nuestro pleno compromiso a favor del respeto a la soberanía, integridad territorial e independencia política de Serbia. En cuanto a la situación de Chipre, que constituye uno de los conflictos de larga data en la historia de Naciones Unidas, reconocemos los progresos registrados entre las partes por la vía del diálogo y la negociación que contemplan iniciativas dirigidas hacia la reunificación. Por esta razón, alentamos a los representantes de las comunidades greco-chipriotas y turco-chipriotas a que mantengan el espíritu de voluntad política para así avanzar en su compromiso de poner fin a este contencioso mediante un acuerdo que beneficie mutuamente a ambas partes. Señor Presidente, en nombre del Movimiento de Países No Alineados queremos resaltar que actualmente vivimos en un mundo que enfrenta nuevas amenazas múltiples, complejas y emergentes que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, incluyendo aquellas planteadas por el colonialismo, neocolonialismo y la ocupación extranjera, el terrorismo y el extremismo violento, genocidio y limpieza étnica, la guerra y los conflictos prolongados. Entre estos conflictos prolongados se encuentra aquel entre Armenia y Azerbaiyán, el cual lamentamos que continúe sin resolverse a pesar de las diversas resoluciones adoptadas por este Consejo de Seguridad. Durante la 17 cumbre del MNOAL en la isla de Margarita, Venezuela, en septiembre de 2016, los jefes de Estado y de Gobierno del movimiento alentaron a las partes a seguir buscando una solución negociada al conflicto dentro de la integridad territorial, la soberanía y las fronteras internacionalmente reconocidas de la República de Azerbaiyán. Para concluir, señor Presidente, el Movimiento de Países No Alineados, en línea con sus principios fundacionales, reafirma su compromiso con la promoción de la resolución pacífica de las controversias, con arreglo a las disposiciones del artículo 2 y del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, así como de las resoluciones relevantes de la ONU y del derecho internacional en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y de salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de los conflictos armados. Gracias, señor Presidente. Bueno, ¿por qué esta nota? Bueno, entre otras cosas, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un organismo importantísimo y porque Venezuela